Bien, ¿qué es lo que van a ver conmigo hoy? Ayer con la doctora Argüello vieron todo lo que tenía que ver en relación a la fisiología renal y algunos de los trastornos del equilibrio ácido-base, ¿puede ser? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Es decir, que hablaron de acidosis, hablaron de alcalosis, ¿sí? De acidosis respiratoria metabólica y alcalosis respiratoria y metabólica, ¿sí? El estado normal de un individuo, ¿sí? El estado, digamos, de estado basal, habla de que el pH de la sangre es ligeramente alcalino. Es decir, el pH tiene que estar entre 7,36 y 7,54, con una media de 7,40. Dependiendo también si la sangre es obtenida en forma arterial o en forma venosa. Ahora, en ese contexto, si ustedes recuerden, que para que sea de alguna manera esto posible, intervienen buffers que tanto son intracelulares como extracelulares, ¿sí? Creo que ayer habrán hablado algo de la presencia del bicarbonato, del ácido carbónico, o sea, el reflejo de la PCO2, etcétera, ¿sí? Buffer como la hemoglobina, los fosfatos, el amoníaco, ¿sí? Son sustancias que tienden a capturar hidrógenos o a capturar hidroxilos o oxidrilos, y de esta manera logran amortiguar el cambio de pH. Eso es un buffer, ¿de acuerdo? Un buffer es una sustancia que está conformada por un ácido, ¿sí?, débil y su base conjugada, o una base débil y su ácido conjugado, ¿sí? Ahora vamos a ver varias de estas cosas. Bien, comparto pantalla. ¿Preguntas hasta acá? Profe, Sí, sí, yo tengo una pregunta. sí. Por ahí es medio tonta, pero bueno. Quería preguntarle de dónde es que se mide el pH específicamente, de la sangre, del plasma, bueno, de la No, de la sangre sangre tiene entera, de plasma, la sangre entera. de la sangre Vos entera. haces una punción, generalmente la mejor punción es una punción arterial. Sí, lo que pasa es que Mm, arterias tenemos la arteria braquial, em, y la arteria femoral es una de las mejores para poder obtener, porque generalmente son pacientes que están en terapia, que ya están mm. internados, entonces generalmente uno hace una punción de la arteria femoral, que es una arteria muy gruesa. Eh, ¿Por qué te digo que es la mejor punción? Porque ahí tenés bien la saturación de oxígeno, ¿sí? Sangre oxigenada. También se puede hacer un homograma, que es en un paciente ambulatorio muchas veces, que concurre, se puede hacer una punción y hacer una punción venosa. Y hay parámetros estudiados para punciones venosas, ¿sí? O sea, que tienen, digamos, valores de referencia. Ustedes recuerden que esto de valor normal ya desapareció de la literatura médica. Hoy se habla de, perdón, se habla de valor normal, ¿sí? Valor de referencia, valor normal ya no, porque lo que es normal para un grupo etario no es normal para otro. Si yo me voy, qué sé yo, no sé, a Perú, ¿sí?, los valores de referencia de los individuos que viven a 3.000 metros de altura no van a ser los mismos que los que viven a nivel del mar. ¿Queda claro eso? Entonces siempre tenés que tener un valor de referencia. Y esos valores de referencia están para lo que es una muestra de sangre arterial y lo que es una muestra de sangre venosa, para los dos. En este contexto, igualmente, lo que tiene que pensar es que siempre que estemos por debajo de la línea, ¿sí?, del límite inferior o por encima del límite superior, ¿sí?, uno habla de acidosis o alcalosis. Después hay que remitir si esos tipos, ¿sí?, extremos de patologías pueden ser metabólicas o respiratorias. Entonces ahí el componente que uno debe de mirar es o bien la presión parcial de dióxido de carbono, la PCO2, y el bicarbonato, esas dos cosas. O sea, esos tres parámetros son los principales, ¿de acuerdo? Entonces, sobre eso uno Perfecto. generalmente tiene, digamos, valores que encuentran en la literatura que son o bien para sangre venosa o bien para sangre arterial. ¿Está? Bien, Perfecto. empecemos Gracias. con un poquito lo que es el equilibrio ácido-base, ¿sí? Todas las sustancias que encontramos en la naturaleza tienen o un grado de acidez
o un grado de basicidad, ¿sí? Hay muy pocas sustancias que tienen pH neutro. Fíjense que acá, por ejemplo, si ustedes miran de la filmina, todo lo que está hacia la izquierda, ¿sí? Es prácticamente muchas de las cosas que consumimos nosotros, el café, el whisky, la carne, ¿sí? Ciertas sustancias como el tomate, por ejemplo, los cítricos, todos esos son alimentos que son ácidos, ¿sí? Del otro lado tenemos algunos que son alcalinos, que fíjense que son muy pocos de los que consumimos nosotros, ¿sí? Ahora, en el medio, los neutros, y acá está el agua, ojo, el agua desionizada, ¿sí? El agua de la canilla que tomamos nosotros no es neutra, ¿sí? Tiene sales, tiene fosfatos, etc. Generalmente, es más, el agua que generalmente tenemos en el laboratorio que usamos para las determinaciones es ligeramente ácida. Hay que llevarla a pH neutro para poder utilizarla si uno desea utilizar la SPH, ¿de acuerdo? Elementos neutros puede ser la leche, por ejemplo, que generalmente la leche tiene un pH de 7, ¿sí? Pero es muy raro encontrar sustancias neutras. La mayoría o son ácidas en los alimentos, me refiero, ¿no? O son alcalinas, ¿sí? Y la dieta generalmente que consumimos nosotros es muy rica en ácidos, ¿sí? Por eso el pH de la orina generalmente es ácido. Uno generalmente si toma eh, estadísticamente la orina de 100 pacientes va a encontrar que más del 80% el pH está entre 5 y 6,5, ¿sí? ¿De acuerdo? Bien, características, ¿sí? Todos los ácidos tienen sabor agrio, ¿sí? Y eso uno lo nota cuando, por ejemplo, se pone un limón en la boca, es muy común en los chicos eso, como una broma darle un limón y uno siente el sabor agrio en la boca, ¿sí? Son corrosivos para la piel, fundamentalmente los ácidos fuertes, ¿sí? A ver, el vinagre, que es el ácido acético, que se utiliza para las ensaladas, ¿sí? Es un ácido débil. En cambio, hay ácidos que son fuertes, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, ¿sí? Son ácidos fuertes. Esos ácidos son peligrosos para la piel, ¿sí? Y son peligrosos ya en contacto. El contacto con la piel son, a ver, son sustancias que tienden a tomar agua, son higroscópicos. Entonces, si caen sobre la piel, tienden a deshidratar la zona. Por eso que generalmente uno tiene que actuar con protección cuando maneja o manipula estos ácidos en el laboratorio, ¿sí? Nosotros hacíamos un práctico hace unos años en nutrición de acidez en la vida diaria con repollo, y se puede hacer un extracto de repollo, el líquido, y uno ve esto que está ahí, que se enrojece, ¿sí? El extracto, cuando uno le agrega una sustancia ácida. Además, disuelven sustancias, fundamentalmente, por ejemplo, es muy común en el laboratorio tener material de vidrio, ¿sí? Con restos de sustancias que uno los lava con detergentes comunes y no ceden, en cambio generalmente con sustancias ácidas como el ácido clorhídrico o una solución de sulfocrómica, ¿sí? Prácticamente quedan como si fueran nuevos, ¿sí? Son muy corrosivos en relación a los metales, ¿sí? Un experimento muy común es colocar granallas de zinc en ácido clorhídrico y se ve que se desprende hidrógeno. Y además reaccionan con una base neutralizándose obviamente, ¿sí? En cambio las bases tienen un sabor más amargo, por ejemplo, qué sé yo, las nueces, ¿sí? Si ustedes comen nueces avellanas, que tienen un pH más alcalino, van a ver que el sabor es más amargo, ¿sí? Son mucho más suaves al tacto, pero también son corrosivas para la piel. El hidróxido de sodio, que es el ejemplo común, que viene en perlas, si uno, por ejemplo, coloca hidróxido de sodio en un vidrio de reloj, va a ver que al muy poco tiempo comienza a haber gotitas en la superficie de esas bolitas, ¿sí? Y es porque toma el agua de la humedad atmosférica, ¿sí? Y si uno lo coloca en agua para disolución, ¿sí? Eleva muchísimo la temperatura. Es una reacción exotérmica por excelencia. Al revés de los ácidos, las bases generan un color más azul, ¿sí? En el extracto de repollo, ¿sí?
precipitan, al revés que los ácidos no disuelven, precipitan sustancias que son disueltas por ácidos. También disuelven las grasas, ¿sí? Las bases disuelven las grasas. Por ejemplo, es muy común que se hagan los jabones, ¿sí? ¿Saben cómo se hace el jabón blanco? ¿El jabón de pan? ¿Con qué se hace? ¿Grasa animal o no? Con grasa animal, ¿sí? Sí. Esa grasa animal se coloca en hidróxido de sodio o hidróxido de potasio, y ahí se obtienen los jabones de sodio, jabones de potasio, que son micelas, ¿sí? De ácidos grasos. Y además también reaccionan con los ácidos para neutralizarse. Es decir, es como corolario, si uno tiene una sustancia ácida, la neutraliza con una base, y una sustancia básica la neutraliza con un ácido. Bien. Algunas definiciones de la historia. Arrhenius fue el primero que definió a los ácidos como cualquier sustancia que en solución acuosa puede ceder cationes hidrógeno, o también llamado protones. Ustedes recuerden que el hidrógeno, en este caso, es un elemento que tiene un solo electrón, que al perderlo queda con una carga positiva, ¿sí? El hidrógeno nativo, el protio, no tiene neutrones, tiene un solo protón en su núcleo, y desde ahí la carga positiva y el nombre de protón, ¿sí? Ahora, estos protones en solución acuosa, enseguida, vamos a ver ahora el capítulo siguiente, ¿sí? Se asocian con el agua, y tienen otro nombre. En cambio, una base es una sustancia que en solución acuosa se disocia o libera hidroxilos, o también la palabra más vieja, ¿sí? Oxidrilos, con H entre la X y la I, oxidrilos, o también llamado hidroxilos, que en realidad, fíjense, que es un oxígeno unido con una unión covalente con un hidrógeno, y la carga negativa es de alguien que se la cedió. Ahora vamos a ver quién se la cede, ¿sí? Bueno, ahí tienen las dos fotos que están abajo. Una es la del ácido clorhídrico, el ácido fuerte. El ácido clorhídrico también se denomina ácido muriático. Es el que se utiliza para destapar calefones, porque generalmente disuelve, como vimos recién, disuelve el sarro, ¿sí? El sarro, ¿saben qué es? ¿A qué se le llama sarro? Cuando uno dice, tengo sarro en la pava, tengo sarro en los dientes, me tengo que hacer una limpieza. ¿Qué es el sarro? ¿Qué es lo que se empieza a acumular? ¿No es sal? Sodio. Sales, carbonatos, realmente, ¿sí? Carbonatos, fosfato, carbonatos, ¿sí? Entonces, esto disuelve esas sales que están, de alguna manera, por ejemplo, en el calefón, que tapan la serpentina, y que uno, para poder bañarse, ¿sí? Tener un caudal de agua que sea necesario, entonces el ácido clorhídrico cumple esa función, ¿sí? Y estas son las perlas que yo les decía de hidróxido de sodio, que es un material muy higroscópico, ¿sí? Además es cáustico, hay que tener mucho cuidado para manipularlos, y este es un ácido fuerte, y esta es una base fuerte. Entonces, disociación. ¿Qué quiere decir disociar? Separarse. Entonces, un ácido se separa, se disocia en solución acuosa en un anión espectador y un protón. Ejemplo, ácido clorhídrico en solución acuosa se disocia en cloruro, que es el anión, y un protón. Fíjense que la carga negativa proviene, a pesar de que es un enlace covalente, proviene de haberse llevado el electrón del hidrógeno. Es decir, el cloro, al ser mucho más el electronegativo que el hidrógeno, le saca su electrón de la única capa que tiene orbital, y queda como cloruro, anión espectador. Y en este caso, el hidrógeno, que es el que le da la acidez al medio. Cuanto más sea la concentración de hidrógenos, cuanto más alta sea la concentración, más bajo es el pH. No lo vamos a llegar a ver a eso. Y el ácido sulfúrico, que tiene dos hidrógenos,
¿sí? Que puede disociar, se disocia en anión sulfato más 2 protones. Bases, ¿sí? Las bases siempre tienen un metal más el hidroxilo. Esto puede ser hidróxido de sodio, hidróxido de calcio, hidróxido de aluminio, hidróxido de potasio, hidróxido de litio, hidróxido de zinc, hidróxido de cobre, etc. ¿Sí? Entonces, para disociarse se disocian en un catión, no un anión, ¿sí? Catión espectador y un hidroxilo, en este caso. Para el hidróxido de calcio, fíjense que se separan en el catión calcio, que tiene 2 cargas positivas, ¿sí? Y 2 hidroxilos u oxidrilos. Teoría de Bronsted-Lowry. Acá cambia, porque mientras que Arrhenius siempre habla de que un ácido cede, ¿sí?, protones en solución acuosa, y una base cede hidroxilos, acá Arrhenius cambia el concepto diciendo que un ácido es una sustancia que en disolución acuosa cede protones, acá es lo mismo, pero una base es una sustancia que en disolución acepta un protón. Ustedes van a decir, pero ¿y dónde aparecieron los hidroxilos? El tema es que había ciertas sustancias, como por ejemplo esto que está acá abajo, que es el amoníaco, ¿sí?, que en solución acuosa actúan como bases y no entraban en la definición de Arrhenius, ¿sí? El agua, en realidad, es anfótera. Anoten bien eso. ¿Qué quiere decir que sea anfótera? Que se puede comportar como ácido o como base. Entonces, el agua en estado puro, como sustancia líquida, tiene una baja tasa de ionización y se separa en un protón y un hidroxilo, ¿sí?, 1 por 10 a la menos 7 veces, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahora. ¿Qué quiere decir? Que hay una constante disociación del agua, que se denomina K-water. O sea que el agua también se puede comportar como ácido o como base. Y el amoníaco justamente es una sustancia que al nitrógeno, que tiene 5 electrones, tener un par de electrones libres le permite aceptar un protón y formar amonio. Algo importante para ustedes, porque cuando han visto, el año pasado en bioquímica, pueden ser que ya han visto el ciclo de la urea. Urea tienen que haber visto. Sí, sí. Bien, Sí, ¿dónde se produce el ciclo de la urea? ¿En qué órgano se produce? En uno solo. En el hígado. En el hígado. Bien. Uno de los restos procede de la desaminación de los aminoácidos y el otro procede de Krebs, ¿sí? De ahí, con 2 moléculas de amoníaco, ¿sí?, y dióxido de carbono, se transforman en, ¿sí?, urea y agua. Eso es fundamental, porque es la forma que tenemos de eliminar el nitrógeno, ¿sí?, en forma de urea. Ahí, por ejemplo, los peces, ¿sí?, también son ureotélicos. En cambio, las aves son uricotélicos, es decir, eliminan el nitrógeno en forma de ácido úrico. ¿Qué otra forma tenemos de eliminar el nitrógeno del organismo? Hay otra más, que la vimos ahora. Perdón. ¿Cuál es la otra? Además de la urea. Que es una eliminación constante. por la ventilación. ¿Eh? La creatinina. Nitrógeno. La creatinina. La creatinina. Estudien eso, porque eso se lo dejaron para que lo lean y para que se interioricen con el tema, por el clearance. Es muy importante eso. ¿Por qué? A ver, ¿por qué utilizar creatinina y urea no para un clearance? Pues yo por eso urea. ¿Y por qué creatinina sí y urea no? Porque la creatinina se excreta toda y no se reabsorbe ni se secreta. Exactamente. En cambio la urea se reabsorbe para poder mantener la tonicidad del plasma coloidal. ¿Está? Bien. Entonces, según Bronsted-Lowry,
¿sí? Para una sustancia ácida o para una sustancia básica, existen pares ácido-base conjugados, ¿sí? Entonces, si yo tengo un ácido, ¿sí?, se disocia en su base conjugada, y si tengo una base, se disocia en su ácido conjugado. Esto es muy importante para entender que cuando un ácido pierde un hidrógeno, se convierte en una base conjugada. En cambio, cuando una base captura un protón, se convierte en un ácido conjugado, ¿sí? Y esto es muy importante para los ácidos y bases débiles, porque justamente estos pares ácido-base conjugados actúan como buffers. Un ejemplo, ácido clorhídrico más agua, ¿sí? Fíjense que el agua está en estado líquido, y el ácido clorhídrico está como cloruro de hidrógeno en forma gaseosa. Cuando esto se burbujea en agua, se forma este elemento que se denomina hidronio. Fíjense que es el agua, ¿sí?, con un protón. ¿A dónde les parece que el agua puede aceptar un protón? ¿En qué parte de la molécula? ¿Se acuerdan cómo era la molécula de agua? Tiene el oxígeno con 6 electrones, ¿sí? Tiene 2 hidrógenos, pero vamos a mostrarlo, porque si no, no lo van a entender. Voy a compartir el Paint. A ver si lo puedo hacer acá. Bien, ahí tendríamos el hidrógeno, el otro hidrógeno y el oxígeno. ¿Sí? Vamos a correr un poquito ahí. Bien. Ahora le voy a dibujar los electrones, si puedo. El oxígeno tenía 6 electrones, ¿no? Tiene 8 en total, pero tiene 6 en la capa externa. Y el hidrógeno tiene uno solo. ¿Sí? Bien. O sea que acá podríamos hacer un enlace covalente ahí y otro enlace que lo voy a estirar y otro enlace covalente ahí. ¿Está? Ahí tendría el oxígeno sus 8 electrones, 6 y 2, 8, y el hidrógeno tendría los 2. ¿Sí? Octeto completo. También si quiero podría hacer esto y ahí me quedaría la molécula de agua con los 8 electrones. ¿Sí? Pero estos pares electrónicos que están acá son no enlazantes, no están compartidos. Con lo cual, si en las cercanías hay un hidrógeno con su carga positiva, ¿sí?, este hidrógeno perfectamente se puede acoplar a ese pan lo enlazante. ¿Sí? Y fíjense que ¿cuántos hidrógenos tiene ahora la molécula? 3. 3. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se lo va a llamar hidronio. Y en realidad es como existe en el agua. Los protones en el agua solo no están. Siempre están pegados a la molécula de agua. ¿Está claro? ¿Sí? Aunque sea en baja concentración, pero están así. ¿De acuerdo? Bien. Vuelvo al PowerPoint. Entonces, eso que vieron ahí es esto, el hidronio. Más un anión espectador, que es el cloruro. ¿Sí? Que también se le puede llamar base conjugada. Se le dice anión espectador porque a los fines de pH, si yo calculo el pH de la solución, el cloruro no modifica el pH, pero lo que da el pH es la concentración de hidronios. ¿Sí? En el caso del amoníaco es muy parecido. Un segundo.
Cuídense del frío, chicos, y de los contagios. Es terrible. Estuve 2 días con fiebre. Hasta ayer estuve con fiebre. Bien. El amoníaco más agua me da amonio, ¿sí? Ion amonio más el hidroxilo u oxidrilo, que es el que da el pH al final, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los pares ácido-base conjugados? ¿Sí? Para repetir. Del ácido clorhídrico, que es un ácido, el cloruro es la base conjugada. Del agua, que actúa como base, porque este es más ácido que ella, ¿sí? El ácido conjugado es el hidrógeno. ¿Quedó claro? Entonces, pares ácido-base conjugados. Ácido clorhídrico, ácido, base conjugada, cloruro. Agua, base, ácido conjugado, el hidrógeno. Acá al revés, por eso dije que es anfótera. El amoníaco es una base débil, pero es más base que el agua, ¿sí? Entonces, el agua actúa como ácido. ¿Qué va a hacer? Va a ceder un protón, se va a disociar en un hidrógeno ácido y un hidroxilo. Cuando se separe, el protón protona al amoníaco formando amonio y el hidroxilo es la base conjugada del ácido que es el agua. Base conjugada, ácido conjugado. Ácido, base conjugada. ¿Quedó claro? ¿Preguntas? Después les dejo las filminas estas. Profe, yo te quería preguntar cómo se llama el agua que dijiste que se podía comportar como ácido y como Anfótera. base. Con Gracias. N. Anfótera. ¿Sí? Bien. Neutralización. Muy importante. Para neutralizar, siempre se neutraliza la cantidad de protones con la misma cantidad de hidroxilos. Acá, en este punto, viene bien el tema de normalidad, porque a veces cuando uno habla de molaridad, ¿sí? El número de moles, ¿sí? No es el mismo número de moles de cada lado. En cambio, el número de equivalentes sí. Igual para los fines de lo que van a ver ustedes, siempre recuerden que cuando tengan la misma cantidad de concentración de hidróneos que de hidroxilos, el resultado es formar agua. Entonces se neutraliza. Por ejemplo, si tengo hidróxido de sodio sólido y lo mezclo con ácido clorhídrico acuoso, ¿sí? Se baja un hidroxilo, se baja un protón y como son iguales, se me forma agua más una sal que es cloruro de sodio acuoso. ¿Está claro? Por eso se neutralizan. Bien. Acá quería llegar. El agua, al ser anfótera, ¿sí? Y al tener propiedades de electrólisis, es decir, de separarse en sus iones, se puede ionizar, ¿sí? Quiere decir que si tengo moléculas de agua, alguna va a actuar como base, alguna va a actuar como ácido, y la que actúa como ácido va a ceder un protón, según Arrhenius o según Bronsted-Lowry, y va a protonar a la otra molécula de agua, según Bronsted-Lowry. Y de esta forma se va a formar hidróneo más hidroxilo. Y acá se establece un equilibrio. Fíjense que esta flecha es doble. ¿Qué quiere decir? Que las moléculas de agua se disocian para formar hidroxilos y oxidrilos, y estos reaccionan entre sí para formar moléculas de agua. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se establece un equilibrio. Es decir, cuando ya no hay más moléculas que pasan de izquierda a derecha o viceversa. Y ese equilibrio, cuando se llega, se hace constante. Una constante de concentración. Todas las constantes de concentración se escriben de la misma manera. El producto de las concentraciones molares
de los productos dividido el producto de las concentraciones molares del o los reactivos. Que fíjense que acá es la concentración de agua elevada al cuadrado. Si ustedes hacen el cálculo de cuál sería la molaridad del agua, ¿cómo la pueden hacer? A ver, ¿cómo puedo calcular la concentración molar del agua? A ver, la densidad del agua es de 1 kilogramo por litro. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Se acuerdan cómo era la molaridad que la rindieron en el examen pasado? Sí. Bueno, eran los gramos de soluto sobre la masa molar del soluto por el volumen expresado en litros de solución. Y yo digo que la densidad del agua es de 1 kilogramo por cada litro. ¿1 kilogramo cuántos gramos son? 1000. 1000. Bueno, dividan 1000 dividido 18. Y eso habría que multiplicarlo por 1, que es lo mismo. ¿Cuánto les da? $55,5. Periódico de señor. Es decir, que es constante. Tengas 1 litro, 10 litros, 50 litros, como la densidad es la misma, porque es una propiedad intrínseca de la solución, ¿sí? Es constante. Y como es constante, la puedo poner dentro de la constante. Y en vez de llamarlo constante de concentración, lo voy a llamar KW, K-Water. Constante de disociación del agua. ¿Sí? Y como las concentraciones de hidroxilos y oxidrilos es la misma, ¿sí? Y se pueden multiplicar, ¿sí? El producto de estas concentraciones es igual a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, medido a 25 grados centígrados. Y es constante, ¿sí? No varía, ¿sí? Y se conoce como producto iónico del agua. ¿De acuerdo? Profe, ¿podés explicar de nuevo lo último? ¿Cuál? Lo de la constante. Entendí que hay un intercambio que se hace constante, pero no entendí lo No que es un sigue. intercambio. La Sí, concentración de el agua es KW, constante. K-Water. Bueno, la concentración de agua es constante, por lo que te acabo de demostrar, ¿sí? Si vos tuvieras 1 litro, 1 mililitro, 10 litros, como la densidad es la misma, ¿sí? Y es constante porque no varía, ¿sí? Siempre que la midas en las mismas condiciones, es decir, estamos hablando de medirla a nivel del mar y a 25 grados centígrados, condiciones estándar, ¿sí? Si yo me voy al altiplano, la densidad puede variar levemente, no mucho, pero va a variar. Entonces, en estas condiciones, como este producto iónico es constante, lo puedo poner dentro de la constante. Y en vez de llamarlo constante de concentración, como se llaman todas las constantes de equilibrio químico, la voy a llamar KW, constante de disociación del agua, ¿sí? Que es particular para el agua. Y es igual al producto de la concentración molar de hidronios por producto de la concentración molar de hidroxilos. Y cuando hago esto, siempre me da 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, porque es molar por molar, ¿sí? A 25 grados centígrados. No varía esto, es como R, como la constante de los gases ideales. ¿Está claro eso? No es una cosa que varía, o sea, varía en relación a la temperatura, todas las constantes de equilibrio. Si yo, por ejemplo, la constante, en vez de medirla a 25, la mido a 37 y va a tener otro valor. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Ahora, concepto de pH. ¿Qué es el pH? Porque ustedes han hablado de pH hasta ahora, en la clase de ayer, ¿va? Y todavía no saben qué es el pH. Cuando uno, en una solución acuosa, tiene sustancias ácidas o sustancias básicas, ¿sí? O en la orina, por ejemplo, puedo medir el pH. Y el pH es la inversa el logaritmo, perdón, de la inversa de la concentración de hidroxilos, ¿sí? O de hidronios, perdón. Eso es el pOH, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere medir el pH del agua, por ejemplo, ¿qué hace? Yo sé que KW es 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado. Yo sé que es esto, ¿sí? Ahora, en el agua, las concentraciones de hidroxilos y de hidronios es la misma, siempre.
¿sí? Son iguales. Entonces, si son iguales y son iguales a 10, a 1 por 10 a la menos 14 molar al cuadrado, ¿sí? Si le saco la raíz cuadrada, porque fíjense una cosa, acá están multiplicados, ¿no? Si esto fuera x y x, ¿qué sería el resultado de KW? En vez de poner, si yo pongo x acá y x acá. Sería lo mismo que decir X x al cuadrado. cuadrado. X cuadrado. Bueno, entonces, si esto fuera x cuadrado, si x fuera igual a x, y tengo ese producto, eso me da 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Calculen en la calculadora, por favor. Menos logaritmo, logaritmo no ln, log, menos logaritmo de 1 exponencial, ojo, 1 exponencial a la menos 7. ¿Cuánto les da? ¿Entienden lo que tienen que hacer en la calculadora? Menos logaritmo de 1, y abajo tienen la tecla exponencial a la menos 7. Vamos, chicos. Puede ser que no tenga un resultado. ¿Cuánto les da? 7. 7. ¿Cuál es el pH teórico del agua que dijimos hoy? 7. 7. 7. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, ¿por qué menos logaritmo? ¿Por qué menos? ¿Sí? Acá falta la palabra log, después la voy a poner, ¿sí? Porque el pH es igual al logaritmo de 1 sobre la concentración de protones, ¿sí? Para no poner 1 sobre, si a esto lo elevo a la menos 1, me queda en el extremo, me queda como numerador, no como denominador. Entonces el pH es menos el logaritmo de la concentración de protones, ¿sí? Siempre. Ahora, importante porque esto generalmente se toma, siempre. Todas las sustancias ácidas tienen concentraciones de protones o hidróneos que son mayores, a 1 por 10 a la menos 7. Con lo cual el pH es menor a 7, porque recuerda que está en forma inversa. Las sustancias básicas tienen concentraciones de hidrogeniones menores a 1 por 10 a la menos 7. Por eso el pH es mayor a 7. Y en cambio las neutras, ¿sí? La concentración de hidrógenos es igual a 1 por 10 a la menos 7, como vimos recién, ¿sí? Por eso el pH es igual a 7. Y en todos los casos, siempre, KW es igual a la concentración de protones por la concentración de hidroxilos, o de hidrogeniones por hidroxilos, ¿sí? Es decir, si la cantidad de hidrogeniones aumenta, ¿sí? El pH disminuye. Entonces, para poder de alguna manera disminuir el pH, lo que debo de agregar son hidroxilos, siempre. Y al agua seranfótera, acá está, se comporta como base o como base, dependiendo con qué sustancia reacciona. Acá tienen lo que yo les decía hoy, ¿ven? Fíjense, la clara de huevo, el té verde, la sangre que es ligeramente alcalina, los jugos pancreáticos o líquidos pancreáticos, secreciones. Fíjense, por ejemplo, todos los jugos de naranja, limón, el vinagre, el jugo de manzana, son todos ácidos, el café. ¿Tá? Acá tienen una lista bastante. Bien, pOH. Acá estamos al revés, ¿sí? El pOH es menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos, ¿sí? Uno puede calcular el pH a través de la concentración de hidroxilos con una vuelta matemática, pero si yo tengo una base, calculo pOH, y después, para calcular el pH,
siempre pH más pOH es igual a 14. ¿Sí? Entonces, porque P en matemática es menos logaritmo, vaya teniendo en cuenta eso. Entonces, menos el logaritmo de la concentración de hidrógenos ácidos, más menos el logaritmo de la concentración de hidroxilos, ¿sí? Eso tiene que ser igual a 14. ¿Está? Siempre que estemos a 25 grados centígrados, repito eso. Bueno, acá hay un problemita. Dice, el pH de una solución acuosa es de 12,6. ¿Cuál será la concentración de hidroxilos y el pOH a la temperatura de 25 grados centígrados? ¿Cómo lo hago esto? Yo sé que el pH es menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones o hidroxilos. Y eso es igual a 12,6. ¿Sí? ¿Cómo hago para despejar de acá? Tengo menos logaritmo de la concentración de protones igual a 12,6. Lo que paso primero es el menos. ¿Está claro? ¿Y cuál es la inversa del logaritmo? La potencia. Entonces, me quedaría, háganlo si quieren en la calculadora, ¿sí? Que la concentración de protones tiene que ser igual a... ¿Cómo hacen para poner en la calculadora la inversa del logaritmo? Shift log. Y les tiene que aparecer un 10. Háganlo. Y ahí ponen paréntesis, porque tiene un signo negativo presente, 12,6, cierran paréntesis, igual. A ver si les sale. ¿Llegaron? Sí. 2,511 centésimos por 10 a la menos 13. Por 10 a la menos 13. Bien. Esa es la concentración de hidrogeniones, pero te pide la de hidroxilos. Y hoy vimos recién que KW es igual a la concentración de hidrogeniones por la concentración de hidroxilos, y eso era igual a 10 a la menos 14 molar al cuadrado. O sea que tengo esto como dato, esto lo tengo como dato, y me falta esto. Lo que hago es pasar esto dividiendo, entonces la concentración de hidroxilos va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14 dividido lo que te dio recién. Fíjense que les da. ¿Llegaron al valor de 0,04? Es decir, acá tienen dos valores. Sí. Bien. Ahora, para corroborarlo, porque esta sería la concentración de hidroxilos, si calculo el pOH, o sea, menos el logaritmo de 0,04, fíjense cuánto les da. Eso es para corroborarlo nada más. 1,4. Y 1,4 más 12,6, ¿cuánto es? 14. Entonces, pOH más pH me da 14. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, no hay una sola forma de... también podría haber hecho al revés. Podrían haber calculado el 1,4 primero, que era el pOH, ¿sí? Y de ahí hacer el mismo cálculo que hice yo al principio, o sea, pasar el signo negativo, y fíjense que les tiene que dar lo mismo que les dio acá. Háganlo después para corroborarlo.
Bien, esto se lo deje por la que lo miren después, que tiene soluciones, tiene varias cosas. Bien, electrolitos fuertes y débiles. Esto es importante. Cuando uno tiene en solución acuosa ácidos fuertes, se disocian totalmente. Las bases fuertes se disocian totalmente. Ahora, los electrolitos que son débiles, ¿sí?, se disocian parcialmente. Esto quiere decir que en solución acuosa la disolución no es total. Y esto es importante, por ejemplo, para que entiendan después cómo funciona el par ácido-base bicarbonato ácido carbónico, ¿sí? ¿Qué es ese? ¿Es importante ese par ácido-base para nosotros? Bufferes. Es un buffer por excelencia. Es el principal buffer del organismo. ¿Intra o extracelular? Extracelular. ¿Eh? Intracelular. No es intracelular. ¿Quién les dijo? Extra. Extracelular. ¿La hemoglobina? Intracelular. Intracelular. Ojo con eso. Bien, ahora, en un ácido fuerte, como vimos recién, el ácido clorhídrico, una base fuerte, la disolución es completa. Entonces, si yo quiero calcular el pH del ácido clorhídrico 0,01 molar, ¿sí?, como se va a disociar en un protón o un hidrogenión y el cloruro, el pH directamente es menos logaritmo de 0,01 y se terminó, ¿sí? En el caso de una base, calculo el pOH y después por resta calculo el pH. Ahora, en los débiles no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque un electrolito, un ácido débil o una base débil tienen una constante disociación ácida o una constante disociación básica, ¿sí?, que son generalmente mucho menores a 1. Eso quiere decir que cuando yo coloco, por ejemplo, ustedes no van a tomar con la ensalada clorhídrico, ¿qué van a tomar? Vinagre, le van a poner vinagre. ¿Por qué? Porque es un ácido débil, ¿sí? Y actúan también de tal forma de que al disociarse débilmente forman buffers, ¿sí? Acá tienen la diferencia. Esto sería un ácido fuerte, ácido clorhídrico, se disocia totalmente en cloruro y totalmente en su hidrogenión. En cambio, para un ácido débil, la mayor parte queda sin disociar y una pequeña parte, la ven acá arriba, es la que se disocia en su anión y el hidrogenión correspondiente. ¿Está? Por ejemplo, para el ácido acético, vinagre, la disociación es 1,8 por 10 a la menos 5 molar. ¿Qué quiere decir? Que 0,000018 moles por litro del ácido solamente se disocian. El resto quedan como ácido. ¿Está? Entonces, para un ácido débil, ¿sí?, para un ácido débil, la disociación es el ácido débil en agua forma el anión más el hidrogenión. Cuando calculo la constante de disociación ácida de concentración, ¿sí?, y como el agua es constante, la puedo poner dentro de la constante. Y a esta la voy a llamar constante de disociación ácida, que es la cantidad de aniones que se disociaron y hidrogeniones y la cantidad de ácido que quedó sin disociar, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende esto? Depende del valor de la constante. Cuando la constante es muy mayor a 1, caso del clorhídrico, sulfúrico, fosfórico, nítrico, el ácido es fuerte y está disociado totalmente. Si la constante es menor a 1, el ácido es débil y está disociado solo parcialmente. Y acá tienen el ejemplo del ácido acético, que es de 1,8 por 10 a la menos 5. Igual con esto no vamos a hacer cálculos, quédense tranquilos, ¿sí? Acá tienen, fíjense, ácido acético, ácido benzoico, ácido bórico, ácido cianhídrico, el ácido fluorhídrico, que este aparece en Breaking Bad, pero es mentira que destruye la bañera, no es así.
el ácido hipocloroso, que es un ácido débil, y el ácido nitroso, que también es el ácido débil, ¿sí? El nítrico es fuerte, el nitroso, que es el pariente de él, es débil. Y las bases, el amoníaco, la etilenamina, la dietilelamina, ¿sí? La anilina, estas son todas bases débiles. Bien, y lo último, buffer. Entonces, un buffer es una sustancia capaz de poder mantener, ¿sí?, el pH ante el agregado de sustancias ácidas o básicas, ¿sí? Y siempre está formado por un ácido y su base conjugada, ¿sí? Generalmente en forma de sal. Por ejemplo, ácido acético, acetato de sodio. Ácido carbónico, carbonato de sodio. ¿Está? Entonces siempre está formado por un ácido y su base conjugada en forma salina. Entonces acá tienen ácido acético, acetato de sodio. Entre los dos, o sea, tienen que estar los dos, forman un buffer. Amoníaco, cloruro de amonio. Este sería un buffer ácido y este es un buffer alcalino o básico. Bueno, esto es un cálculo, esto déjenlo, pues no lo van a hacer ustedes. Y acá sí quiero llegar. La ecuación de Henderson-Hasselbalch, muy, 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 muy importante. ¿Sí? Henderson y Hasselbalch, a través de la ecuación de equilibrio iónico, determinaron esta ecuación, en donde despejando el pH, nos queda que pK sub A, que es menos el logaritmo de K sub A, más el logaritmo de la concentración de la base, concentración molar de la base, sobre la concentración molar del ácido, determinaría el pH. ¿Por qué nos sirve para entender la fisiología sanguínea? El ácido carbónico tiene un pK sub A, anótenlo, de 6,1. Más el logaritmo de, ¿cuál es la base como buffer por excelencia que dijimos recién? El bicarbonato. El bicarbonato. ¿Cuál es el valor de referencia promedio del bicarbonato? 22 a 26. ¿Y promedio? 24. 24 milimoles por litro. Pongan 24 acá arriba. Ahora, ojo cómo escriben el bicarbonato, porque después me enojo en los finales. Es hidrógeno, carbono, oxígeno, 3 con un menos arriba, que es la parte aniónica, ¿sí? Pues tiene una carga negativa. Todo el complejo molecular tiene una carga negativa. ¿Qué escribo abajo? ¿Quién es el ácido? ¿El ácido carbónico? Claro, pero el ácido carbónico no lo puedo medir. ¿Cuál es el reflejo de medir el ácido carbónico? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono, o sea, la presión parcial de dióxido de carbono. ¿Cuánto es la presión parcial promedio? 40 40 milímetros de mercurio. milímetros de mercurio. Sí. Pero, no puedo poner 40 solamente, porque es un gas que está disuelto en sangre. Y para cualquier sustancia disuelta en un material, ¿sí?, que sea agua, sangre, etcétera, existen constantes, que se llama constante de Henry. En este caso es 0,003. Entonces, ¿cuánto sería el pH de la sangre? Tienen que hacer, primero, el logaritmo de, primero un cociente, 24 sobre 0,003 por 40. A eso hacerle el logaritmo y sumárselo a 6,1. ¿Cuánto les da?
se hacen bien los cálculos. No sé si tengo alguna más. La constante era 003, ¿no? 0,003. 200 No puede la ser. división. Ah, la división. Hace todo. Sí. Sí. A ver. Mm, 740. 740. Muy bien. Esperen que estoy tratando de hacer algo para mostrarles. Mm, Ya estoy. No me parece. Acá. Tengo que ir a subíndice. Ya estoy, ¿eh? Tratando de hacer algo para mostrarles. Ahí está. Bien. Comparto pantalla. ¿Se ve el Excel de fondo? ¿Sí? Sí, sí, se Sí. ve. Bien. Entonces, PK sub A dijimos que es 6,1. Vamos a poner acá la constante de Henry. No me acuerdo si es con... Sí, una sola R. No la conocí en español. Y acá le vamos a decir igual a... no, cualquier cosa puse. PK sub A, no, está bien. Más log de esto dividido esto por esto. A ver si me lo toma. 24 dijimos. 40. Ahí está. ¿Les dio esto? Vamos a sacarle ceros. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Se ve lo que hice? Mismo cálculo que hicieron ustedes. Vamos a suponer, ¿sí? Que, ¿qué pasaría en este caso? ¿Qué tengo ahí? ¿En presencia de qué estaría? Primero miro el pH. Es lo primero que tengo que mirar.
Está más ácido. ¿Está más o está ácido? Bueno, ¿Cuál está es el ácido. límite? Dijimos. 7,35. Bien. Estamos en presencia de una acidemia. Es una acidemia, una acidosis, ¿sí? Bien. ¿De qué tipo? ¿Qué es lo segundo que miro? La PCO2 La está elevada. PCO2. La PCO2 todavía está bien. Mm, Bien. ¿Y el bicarbonato? Está disminuida. Entonces, es una acidosis En una acidosis metabólica. Metabólica. metabólica, aguda. Porque después vamos a ver que hay trastornos mixtos. Por ahora vamos a quedarnos con los agudos. Ahí. Una respiratoria. ¿Una qué? ¿Una respiratoria? No Una dije. acidosis. Una Acidosis acidosis respiratoria. respiratoria, porque Metabólica. tiene el Respiratoria. pH disminuido, ¿sí? El bicarbonato está dentro de los parámetros fisiológicos, ¿sí?, de referencia, y la PCO2 está alta. ¿Estaría hiper o... por favor. ¿Hiper o hipoventilando? En este momento estaría hipoventilando, todavía no está compensando. O sea, Porque no, estaría con una... Sí, con una... hipoventilación, ¿Pero por acidosis qué? respiratoria. ¿Qué tendría? ¿Por Por qué una tendría la restrictiva. hipoventilación? Por Porque no restrictiva. está liberando dióxido ¿Cómo de estarían los carbono. bronquios? Obs- Obstruidos. ¿Sí? Tendría una obstrucción bronquial seguramente. ¿Sí? Se tendría, digamos, lo que sería la perfusión del alvéolo, no puede liberar y está obstruido, está un EPOC, un asmático, etc. ¿Está claro? Un enfisémico. Ahí. Lo primero que miro es el pH. ¿Cómo está el pH? Elevado. Elevado. Una Entonces está ahí alcalosis. una alcalosis, bárbaro, perfecto. Miro la PCO2. La PCO2, 35, 34, no me está diciendo nada. ¿Y el bicarbonato? Elevado. Elevado. Alcalosis metabólica. ¿Está? Se mete por fármacos. Y la última. Vamos a poner... Ahí. Tiene una alcalosis Alcalosis. Sí, Respiratoria. 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 Muy bien. ¿Está? Sí, con esto pueden jugar. Yo les voy a pasar ahora. Dejo de compartir acá. A ver si lo encuentro. Espera. Vamos a cerrarlo. Dos cosas les voy a pasar. Comparto pantalla. Ahí está. Miren.
¿Ven de fondo? ¿Se ve? Sí. Copien si quieren, y por si no les dejo el link en la página, ¿sí? Pero por ejemplo acá tienen la interpretación de los gases arteriales, ¿sí? Entonces ustedes pueden colocar el pH 7.21, la PCO2 58 y el bicarbonato 23,4. Le pone interpretar acidosis respiratoria aguda. ¿Está? Prueben de hacerlo, borran y arrancan de vuelta. pH 7,57, alcalosis, ¿sí? 15, 26. Acidosis respiratoria aguda. Busquen trastornos agudos, no busquen mixtos. ¿Está claro? Después van para atrás y tienen la ecuación de Henderson-Hasselbalch que yo les planteé recién, la misma. Les da directamente para entrarla, obviamente, ¿no? Porque vieron que los otros valores son fijos. Una PCO2 de, qué sé yo, 32 y el bicarbonato de 25. Calcular y les calcula directamente el pH. ¿Está? ¿Se entiende? Tienen para hacer el anion gap también, etc. ¿Está? Y después, otra cosa que les voy a dejar, hay una página que es de FET, de Colorado, de la Universidad de Colorado, que tiene simulaciones. A ver si encuentro la de pH. Simulaciones químicas. Hacía mucho no me agarraba una peste con la que tengo ahora. Por favor. Hace una semana que estoy encerrado. Yo les voy a dejar el... Bueno. Simulaciones... No, química cuántica no quiero. Química. Ahí está. A ver. Acá está. Miren que habrá... Ahí está. ¿Se ve lo de fondo que dice FET? ¿Se ve? Sí, Bien. sí. Sí. Acá es para ustedes, ¿no? Acá tienen agua, por ejemplo, ¿sí? Ácido de batería, sangre, por ejemplo. Entonces, llenan con sangre, ponen sangre y miden pH, 740. ¿Está? ¿Qué pasa si le agrego agua? ¿Ven? Le agrego agua, el pH disminuye. ¿Está? Después tienen, resetean, pueden poner otra cosa. ¿Qué sé yo? Café. Úsenlo a esto, porque después podría hacerme alguna pregunta. Le pongo café. ¿El café qué sería? ¿Ácido? Ácido. Ácido. 5 de pH. ¿Está? ¿De acuerdo? Acá tienen para probar jugo de naranja, gaseosa, etc. Jabón de mano. ¿El jabón de manos qué sería? ¿Ácido o alcalino? Base. Alcalino. Alcalino. Alcalino básico es lo mismo. 10. ¿Está? Bueno, después les dejo esto para que puedan comparar. Porque antes hacíamos un práctico en el laboratorio con tiritas de pH, etcétera, donde se veía esto justamente. Pero se los dejo para que lo hagan ustedes y puedan ver. Por ahí después les pongo alguna pregunta en el... Sopa de pollo. Sopa de pollo. ¿Qué pH tendrá la sopa de pollo? A ver. Ácido. Bien ácido, claro. Bien ácido. Acá voy a marcar el volumen.
Acá voy cambiando. Vómito, Ácido. bien ácido tendría que ser, ¿no? Proviene del estómago. 2. ¿Está? Y con agua lo voy neutralizando. ¿Sí? Le voy rebajando el pH. ¿Quedó claro más o menos el concepto de hoy? ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Les dejo las filminas y los dos enlaces, ¿sí? El que tienen para jugar con eso de poder calcular pH, etcétera, y este para hacerlo de pH. ¿Está claro? Profe, Sí, tengo dos consultas. sí. Una es si cuando antes pueda subir la clase de hoy para volverla a ver. Sí, Y la otra es, viste que del examen de orina completa habías dejado el video, sí. dejaste como un paper que hablaba de 2 métodos para determinación de orina, creo que decía, de punto y de no sé qué. ¿Yo lo dejé? No sé. No No, sé yo quién lo dejé subió. los videos, no me acuerdo ahora. Pero a ver, hacemos. Porque ¿Para te qué iba me a fijo? consultar, no lo entendí. Para, Era de para, 4 hojas. ¿Para qué me fijo? Porque capaz que no lo dejé yo, lo dejó algunos otros profesores. Para, No, no quiero compartir, justamente no quiero compartir. Quiero ver acá. ¿Te acuerdas cómo se llama el paper? Ya te digo. Determinación de orina completa es un video. Yo dejé estos dos. Después está determinación de creatinina en sangre y orina. No, ese no. Ese creo que es. Ah, eso está, sí. Ese protocolo no. A ver, es un protocolo de... Ya te muestro, para que pueda llegar. Compartir pantalla. ¿Esto decís vos? ¿Esto? Para que no me aparece todavía. Sí, ese. Sí, ¿Ese? Este es sí. el protocolo que utilizamos en el laboratorio para medir la creatinina en sangre y orina, ¿sí? Para ustedes lo único que le tienen que prestar atención es a esto de acá. Que la depuración de creatinina en sangre se informa en mililitros por minuto y es la creatinina en orina expresada en gramos por 24 horas, la creatinina en suero en miligramos por litro por 694 mililitros, que es un factor de conversión que surge de acá, porque esto está en gramos por 24 horas y esto está en miligramos por litro, son unidades distintas. Y en realidad, vos fíjate que la creatinina desaparece, ¿sí? La creatinina desaparece, es como si fuera un analito que en realidad lo único que te importa es cuánto se filtra, pero a vos lo que te refleja es cuántos mililitros se filtran de plasma por minuto. Eso es lo importante. Por eso puedes usar creatinina, inulina o cualquier otra sustancia que se depure totalmente. ¿Está claro? Entonces, lo único que importa de todo esto es esto, ¿sí? Y la introducción, esta parte de acá. ¿Sí? Nada más. ¿Está claro? Pero, ese cálculo? No te escucho. ¿Que para qué sirve el cálculo? Y para poder determinar cuánto es lo que filtrás de plasma por minuto en un paciente. Porque en realidad, fíjate que este 6,94 de acá surge de hacer los cálculos, de pasar los gramos por 24 horas, ¿sí? Y los miligramos por litro a mililitros por minuto. Eso es factor de conversión, este 6,94 que te aparece acá. ¿Qué son 1440 minutos? Los minutos que tiene un día. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, el resultado de esto son los mililitros por minuto que se filtran de plasma en el riñón. Eso es lo que a vos te importa. Si este valor te da, por ejemplo, 100, te está diciendo que está filtrando bien.
Ahora, si este valor te da 54 o 30, te estoy diciendo que está filtrando mal. Que hay una hipofiltración. ¿Se entiende eso? Bien, perfecto. ¿O no? Sí. Porque a vos no te Sí, importa la sí. creatinina desaparece del cálculo, fíjate, se cancela. Hay Bien. otro cálculo, a ver si lo entienden mejor de esta forma. Mirá, hay otro cálculo que lo que se hace es la creatinina en orina, ¿sí? El valor que te da el equipo, por 50, que es la dilución, por el volumen en mililitros, sí, en mililitros, ponele 1500. Y eso lo tenés que dividir por la creatinina en sangre por 1440. Entonces, suponete que la creatinina en orina sea de, yo no me acuerdo ahora los valores, pero ponele que sea de 70. La creatinina en sangre de 1.2. Porque esto está en gramos por decilitro y esto está en gramos por decilitro. Acá está la inmunidad y se pueden cancelar. Entonces, el resultado sería esto por esto por esto, y eso hay que dividirlo. Esto por... No voy a tener que poner paréntesis porque me va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Es otra forma de cálculo esta. Profe, ¿lo estás mostrando en algún lado? Porque yo sigo... No, pará. Ahora pará que me fije si los números me dan bien y te lo muestro. Igual, perdón por interrumpir, pero eso había subido una filmina en la plataforma. Filminas con datos y estaba esa ecuación que acabas de decir. Es seguro. Pues eso está del año pasado. Ajá. Quiero ver que me dé más o menos. Ahí está. Ahora sí te muestro. ¿Se ve estos números que están acá? Sí. Bueno, esto sería la creatinina en orina. La dilución que vos le ponés, el volumen expresado en mililitros, la creatinina en sangre y los minutos que 1440. Los minutos que tiene un día. Te daría un clearance aproximadamente de 80. O sea que se filtrarían 80 mililitros de plasma por minuto de riñón. ¿Sí? Hay varios cálculos, hay varias fórmulas. ¿Sí? Es más, actualmente, por ejemplo, en pediatría se trata de no usar el clearance, porque es muy complejo hacer la recolección. ¿Sí? Entonces, lo que se hace es medir la creatinina en sangre, el albúmina y las proteínas totales. Y con eso se entra una fórmula. ¿Sí? Hay varias fórmulas, está la MRD, hay varias formulitas para poder hacer el cálculo sin hacerle al paciente recolectar la orina de 24 horas. Porque es un tema hacerle recolectar la orina de 24 horas. ¿Sí? Para esto que el paciente llega al laboratorio con la orden, lo que se le dice es que el día que tenga que hacer la recolección, ¿sí? Tiene que dedicarse todo el día a eso, o sea, tiene que tratar de estar en su casa, hacer reposo, no reposo total, ¿no? Pero, porque encima si hace actividad física, obviamente la creatinina en sangre aumenta. ¿Sí? Entonces, ese día tiene que desechar la primera orina de la mañana, ¿sí? Esto es importante, nótenlo después, se desecha la primera orina de la mañana, por ejemplo, a las 8 de la mañana se levantó, esa orina la descartó. Y después tiene que recolectar toda, y si hay que hacer énfasis en toda la orina, desde que descartó la primera, esa no, pero toda la demás, hasta el otro día, a las 8 de la mañana, que esa sí la recolecta. Y con todo ese volumen urinario tiene que ir al laboratorio.
Generalmente el laboratorio le da envases o no, ¿sí? Tiene que ser envases de plástico, no puede ser envases de vidrio, de boca ancha. A veces llevan botellas, a veces llevan botellas hasta el tope y uno no sabe si es que juntó bien o juntó mal. Y bueno, y después con eso uno mide el volumen urinario total, lo junta todo en un recipiente para mezclarlo, toma 1 o 2 alícuotas y desde ahí se mide la creatinina en orina. Y el mismo día que llega al laboratorio, ¿sí? a remitir la orina, se le hace la extracción de sangre, hay que hacerla en el mismo día. Entonces después se hace, por un lado, la creatinina en sangre, pero como la creatinina en orina está 50 veces más concentrada, hay que hacer una dilución. ¿De acuerdo? Se hace la dilución y luego con el resultado de la diuresis total, porque hay que medir cuánto es lo que orinó el paciente, ¿sí? La creatinina en sangre, la creatinina en orina, se hace el cálculo ese que yo le mostré recién. Y eso nos indica, ¿sí? Si el clearance está dentro del valor de referencia, si está bajo o es raro que esté alto, que esté hiperfiltrando. Es raro. ¿Está? Pero esto ¿para qué sirve? Justamente para poder evaluar enfermedad renal, ya sea aguda o crónica. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? ¿No humor? Bueno, la semana que viene ya empiezan con cardio, ¿sí? Así que esto no lo desechen, porque esto después van a tener una parte, obviamente por el gasto cardíaco, etcétera, con cardio, así que lo van a volver a juntar. ¿Estamos? Bueno, nos vemos la semana que viene o la otra, depende de cuándo nos toque. ¿Sí? Bueno. Gracias. Gracias por estar, chicos. Gracias, profe. Perdonen la... Gracias, profe. ¿Qué va a ser? Es lo que hay. Chao. Chao, hasta luego.